corotos y salía el chorro de agua ahí en Mérida. Que aquí no pasa. Usted para aquí lavar los corotos tiene que buscarse una pimpina de agua y llenarla de agua, y pues hay una pimpina el agua y el otro es jabón y restregar los coroticos. Pero, o sea, o sea, hay algo que parece tan normal no, ¿cómo va a ser que no tienes agua en tu casa? O sea, pero es que uno ya vive así. No, pero de nuevo, yo repito, tienen agua. O sea, es verdad que hay que administrarla, pero hay agua. Pueden beber. Es decir, tú no pasas 5 días sin beber agua. De algún lugar sale el Mi tía, agua. mi tía ha pasado hasta 3, Sin tomar una gota de 89 agua. años, sin tomar una gota de agua. No sé cómo sobrevive. Yo sé que es como un insecto palo. Ella está como un insecto palo. Porque además hay otra cosa cultural, es decir, espera, por ejemplo, ya no hay dinero para pagarle un camión cisterna que vaya y le llene su tanque de 5.000 litros, de 50.000 litros, no sé cuántos miles de litros. Y la cuestión es que ese tanque pues está alto, y si no hay electricidad y no hay suficiente agua como para que la bomba encienda, pues tampoco lo puede prender. Entonces toda la vida han habido pipas, lo que se llama ya pipas, que son estas cosas grandes, envases de agua, que llenaban los cisternas, pero al no haber dinero para que el cisterna llene, pues ella espera a que obre el milagro de la lluvia y se mantiene no sé cuántos días, meses, años, horas con el agua de la lluvia. Ok, Y entonces, ha tardado 2 y 3 días sin proveerse de agua ni siquiera para tomar. Por eso te lo digo, o sea, es dicho por ella misma, no lo estoy inventando, y se lo creo, porque además no es la única que está en esa situación. Porque además priva lo cultural de que no va a ir a pedirle al vecino, porque si ella no tiene, seguramente el otro tampoco, y no va a ir a generar incomodidad. Y no, no, así por no. el Yo estilo, lo que me ¿no? pregunto es: ¿a quién se le ocurre poner un pueblo en un lugar donde no hay agua? No puede ser, ¿no? Digo, a menos que tengas cómo llevarla de otra manera. Bueno, a ver, antes existen lo que son las cajas de agua allí, pero Ajá. el pueblo ha crecido tanto, no sé de qué manera, por qué si sigue creciendo, si es un espacio sin agua. Por eso es lo que yo... O sea, pareciera Ajá, que y el entonces, problema... O sea, yo reconozco lo que está diciendo Iván, de que ahí él uh-huh. tiene que usar el baldecito para bañarse. Pero tiene el baldecito, o sea, de algún lugar sale el agua mínima. Quizás cueste mucho más, como tú dices, que hay que tener dinero para comprarla a los que la distribuyen de la otra manera. Pero hay quienes la distribuyen de otra manera. Y ahora me estás diciendo que además, si es una zona en donde llueve, tenemos estos tanques colectores que pueden, no sé, pueden rescatar una casa por varias semanas o una semana o algo. Es decir, el punto es que la solución ha evolucionado en el sentido de que, bueno, hay más de una manera de verlo. No es tan frágil el sistema. Si fuese frágil, no, bueno, mientras llueva, gracias a Dios, no es frágil, pero si no llueve, claro, pero no llueve por cuánto, porque es que nosotros siempre nos llueve. ¿Cuántos meses? bueno, sí, puede pasar hasta un mes sin que llueva, porque Bueno, usted no me zona está un poco preguntando y árida, también así. tiene que ver con el tipo de lluvia, ¿no? Pero aquí en el Claro. Vigía, a veces, Te escucho, Iván, apagaste el micrófono. te escucho, Iván. no, disculpen, es que está mala la conexión. Pero aquí en el Vigía últimamente llueve muy poco. A veces duramos y nosotros a veces dependemos del agua de lluvia. Tenemos unas pimpinas, bueno, sí, pimpinas afuera, que a veces se llenan con agua de lluvia, que se usan para echarle al baño, qué sé yo. Pero a veces no llueve, a veces nos toca que, como usted dice, hay que buscar los camiones y llenar 1.000 litros el tanque, 2.000 litros de agua, llenar los tanques y eso, ¿verdad? Pero sucede que si es dependiendo de solo de la lluvia, o sea, aquí no serviría, ¿no? Porque es que no llueve con esa constancia que llueve en Mérida. Sí. Sí, yo entiendo que la condición es diferente, pero lo que estaba tratando de decir es que pareciera haber una solución funcionando, porque ¿cómo se sobrevive sin agua?
algún tipo de solución. Quizás es muy costosa porque hay que pagar por ella. Si uno quiere hacer una ducha, tiene que ir a un hotel que tenga un tanque, toda la cosa. Pero hay una solución. Estoy tratando de atenderle esta primera sugerencia del profesor en el párrafo anterior de que eh, no es una información binaria, de que dañino o útil, ¿no? Sino que hay una gama. Por ejemplo, hay mucho daño en no tener agua por el suministro residencial de una tubería regular, que tú abres la llave y aparece el agua suficiente, además adecuada para uso doméstico. Allí hay un daño. Pero hay un daño peor cuando ni siquiera, cuando no se tiene eso hay un daño peor, pero hay un daño peor cuando ni siquiera se tiene el baldecito con el cual tú preparas la comida, por ejemplo. Es decir, hay toda una gama entre daño y útil, de posibilidades. No es simple sí o no. Entonces, cuando decimos no tengo agua, habría que preguntarse a cuál de los niveles se está refiriendo, ¿no? Y aquí en Mérida, por ejemplo, es verdad, decimos no tenemos agua porque no tenemos el suministro del tubo que estamos acostumbrados y que esperamos que funcione porque tenemos unas reservas naturales de agua en varios ríos alrededor, cuando menos uno, alrededor de la ciudad. Varios ríos, porque hay otros sectores de la ciudad que se alimentan de otras fuentes. Entonces ahí no vemos razón para que no tengamos el suministro residencial funcionando. Pero eso es que, por supuesto, es una situación difícil a lo que ocurre en otros lugares, en otras ciudades, por supuesto. Pero bueno, solamente es eso en términos de fragilidad. Que hay que tener cuidado con la medición de la antifragilidad y la fragilidad, porque pareciera aquí ser necesario no sé si hacer una evaluación continua, ¿no? Como si fuese un continuum entre un extremo y el otro. Pero ciertamente hay que poner más detalle en la evaluación. No son dos palabras, hay más palabras y algunas veces se sobreponen con la calificación que estamos haciendo. Sigo leyendo el... Ya, ¿puedo hacer otra pregunta, perdón? Sí, adelante. Quizás es tonta y me disculpa. No hay absolutamente ninguna pregunta tonta en esta clase, lo siento. Asertiva. No, adelante. Cuando hablamos de antifragilidad en los sistemas, pero por ejemplo vemos estos dos casos, el caso de mi tía que te estoy contando y el caso de lo que acaba de señalar Iván, ¿no? El vigía es parte del estado Mérida, es decir, estamos como en el mismo saco, ¿no? A pesar de que estemos en bolsitas separadas. Pero en el caso de este pueblo perdido en Trujillo, estamos hablando también de que es parte de otro, es elemento de otro sistema macro que sería el país, por ejemplo. Si hablamos del sistema haciéndose antifrágil porque hay alternativas, ¿lo vemos de manera generalizada o estas particularidades realmente mellan el sistema o la importancia de que al menos llueva a nivel general y que haya agua por alguna vía a nivel general satisface la necesidad del sistema país, por decirlo de algún modo, para decir que puede ser antifrágil? No sé si está clara mi pregunta, pero... No exactamente. Estoy tratando de armar la idea. Permite una contrapregunta para aclarar, Vanessa. Estás preguntando a quién vamos a hacer antifrágil. No, él dice que los sistemas se hacen antifrágiles, ¿no? Correcto, sí. Sí, estoy hablando que si nosotros al ser parte de un sistema país, por ejemplo, ¿sí? Nos hacemos antifrágiles aun cuando, porque el sistema del agua potable esté funcionando con las distintas variantes que tenga, aun cuando existan estas zonas en las que haya estas afectaciones, porque en el país deben existir miles de zonas que no verán ni lluvia, ni agua, ni nada, y sin embargo están ahí. Esa es mi pregunta. No es a quién, es si el sistema se hace de igual modo antifrágil, aunque haya muchos sectores que no tengan las condiciones completas. Sí, la respuesta es la antifragilidad
aplica al sistema completo, incluso si hay partes del sistema que siguen siendo frágiles. Sí, de hecho es la metáfora que están utilizando con la evolución, que a veces no parece metáfora, sino descripción de hecho, de que la especie es antifrágil, a pesar de que los hijos de la especie no lo sean frágiles y algunos se mueran en el proceso, muy temprano, ¿no? Pero por el hecho de que hay unos pocos que son, que se adaptan al ambiente y que pueden llegar a las etapas de reproducción y todo lo demás, la especie completa sigue siendo antifrágil, incluso si algunos no lo logran. Sí, ahí la metáfora es fácil. A mí me parece que el concepto se nos va a quedar corto porque el tipo de antifragilidad a la que algunos idealistas apuntamos es una en la que sea antifrágil el sistema superior, pero también los miembros del sistema, todos. Y eso ya pareciera mucho pedir por lo que él ha venido describiendo. Pareciera que hace falta. Claro, a eso me refería justamente. Entonces, el sistema mayor está atomizado en pequeños sistemitas que seríamos nosotros. Entonces realmente lo frágil o lo antifrágil siempre va a estar ahí como en esa búsqueda de pequeño desorden, ¿no? ¿O seremos nosotros el pequeño desorden en medio de toda la... No, que el sistema va a estar expuesto a distintas circunstancias y esas circunstancias van a dañar más o menos a sus componentes. Ese es el punto. Pero que dañar más o menos a sus componentes no significa dañar a todo el sistema. Es decir, que algunos... Sería como una especie de daño colateral, que siempre es necesario y útil. Eso es lo que parecieran querer que creamos con una primera lectura. Lo curioso es que él más adelante, por ejemplo, en esto de la fragilidad de los emprendedores, de la cual habló, de la importancia de que los emprendedores puedan fallar como parte del proceso de mantener la antifragilidad de todo el sistema. Más adelante va a hablar de la necesidad de que los emprendedores puedan fracasar sin morir, sin terminar su vida allí, sino que puedan fracasar, ok, esa idea no funcionó, probemos otra idea. Pero seguimos allí, entre tanto, consiguiendo alguna manera de sobrevivir. Es decir, la supervivencia se destraba, se separa de la necesidad de triunfar o fracasar, ¿no? Dice que el fracaso sigue siendo importante en el sistema para explorar posibilidades y crear, pero no significa que tengamos que condenar a todos al riesgo de morir. Esa cosa la va a discutir más adelante, créanme, y por ahora estamos recorriendo la forma fundamental de entenderlo. Está diciendo que un sistema antifrágil puede construirse sobre la fragilidad, sobre unos subcomponentes frágiles en sí mismos. Eso es lo que está diciendo. Es decir, que de la debilidad de muchos puede surgir la fortaleza del colectivo. Eso es lo que está diciendo, ese es el argumento, pero no llega más allá de eso. Y no significa, bueno, me parece a mí, habría que esperar a leer el resto del libro, no significa que no podamos imaginar ese otro escenario en donde incluso las partes sean antifrágiles. Que además es una posibilidad interesante, ¿no? De que antifragilidad de la antifragilidad. Entonces sí, la respuesta a tu pregunta es sí estamos construyendo antifragilidad de la fragilidad. Es decir, que me temo que va a seguir pasando. Okay. Podemos decir un país que no se muere de sed. Hablemos de Uruguay, que está en las noticias. Un país que no se muere de sed significa que en el país no se le muere a la gente de sed. Entonces significa que va a tener que conseguir agua de un lugar donde sí hay para otros lugares donde no hay. Lo que está pasando en Montevideo es que el gobierno colocó todo un sistema de apoyo y hay unos comercios vendiendo agua en precios especiales para que la gente pueda, incluso a los de tercera edad se la regalan. Es decir, ¿te acuerdas? ¿Te das cuenta? Comienza el mecanismo que la vez pasada nos preguntábamos acá, ¿cómo es posible que Uruguay, que está encima de la mayor reserva de agua potable del planeta, no tenga agua? Ese es el punto. Entonces, bueno, vuelta de vuelta. Yo de verdad no quise ser irrespetuoso con
las dificultades que sufren en Trujillo, en casa de tu familia, en Vanessa, ni por supuesto tampoco en las del Vigía. Las No, reconozco. no, no, para nada, no lo la- he sido de ningún modo, solamente no, las he vivido. hablando del proceso y... Las he vivido. El cuento ¿cómo es? El baldecito de agua para bañarse porque no hay más. Algo por lo que hemos pasado, no acá en Mérida, ciertamente, porque aquí siempre hay una quebrada cerca, pero en otros lugares. Así que la conozco y la reconozco. Solo que, es lo que le estoy diciendo, yo quiero que tengamos una evaluación mucho más cercana a lo que está ocurriendo. No es absoluta ausencia de agua. Es más, en el caso de lo que pudimos estudiar con Iván con su primera aproximación, pareciera que se reducía a construir un dique que se lo llevó al río en algún momento. O sea, no es una falla mortal para todos. Es algo que podemos resolver. Ese era el punto. Y por eso preguntaba cómo hace la abuela para tomar agua, porque no puede estar un abuelo sin agua por más de 3 días. O sea, o quizás, no sé, quizás ella pasó, como crecieron en ese pueblo, por ese proceso parecido de hormesis, en el que fue aprendiendo a vivir con cada vez menos agua. Y entonces puede estar 3 días sin tomar agua. Pero seguramente hay jugo de lechosa o de mango, o no sé, no sé con qué lo van a preparar, pero no sé, hay alguna otra manera de conseguirlo por otra vía. Muéstrenme un pueblo. Aprendimos a absorber la humedad del aire. No. Yo creo que ustedes aprendieron. Muéstrenme un La pueblo. absorción del sudor, Iván. No, un pueblo de este país a donde no lleguen las cavas de la Polar. Y yo diría que ese es un pueblo que tiene problemas de líquido, de agua. Todas partes llegan. Estoy seguro que también ¿cómo se llama el pueblo de las tías, Vanessa? Chejendé. En Chejendé. Ah, no, allá sí llega, sin duda. Hay varias esquinas bien dotadas del preciado líquido. Exacto. Usted puede morir de agua, polareño. pero de cerveza no. Se puede morir de agua, pero de cerveza jamás. Exacto, por eso. Entonces, seguramente algunos de estos camiones llevan también agua en botellita, pues. No sé, algo así. Es decir, de nuevo, cuidado con las evaluaciones simples del asunto porque son problemas complejos y en el caso del agua es, además, como ustedes pueden ver, es una historia, ¿no? Es fantástico ver esa historia. Claro, en el caso del pueblo se resolvería, bueno, como iban construyendo el dique, aquí algún día haciendo el acueducto, obviamente, ¿sí? Sí. A lo que yo me refería al principio era en ese nivel de resistencia, al nivel de que nos acostumbramos, de que no reclamamos, de que buscamos apañar una cosa con otra, siempre buscarle el lado positivito al asunto, por más que sea que tengamos 20 días de sed, pero eso, llega la Polar y lo sustituimos con la cerveza o con los potecitos de agua de la Polar, etcétera, ¿no? Entonces siempre va a haber algo como que, en el caso nuestro, como que apaña el problema, y eso es lo que me inquietaba al principio, y lo que decías, bueno, tenemos el celular, unas tejen, otros leen, otros echan cuentos, otros predican la palabra, etcétera, y aprovechan la cola para lo que sea. Pero ¿hasta cuándo la permanencia en la cola? Y ahí viene la resolución del tiempo y un montón de cosas, pero es muy interesante verlos desde distintos puntos de vista. Solamente quería contar eso, ¿no? Sí, no, muy bien, muchas gracias. Sigo leyendo a ver si sacamos algo más de jugo de este capítulo que está muy bueno. Dice en segundo, y esta es la debilidad central, dice él, que ven el organismo desde afuera y lo consideran como un todo, como una sola unidad, cuando las cosas pueden ser un poco más elaboradas, un poco más complicadas. Eso de nuanced. Esas son las dos cosas que quería mencionar sobre la primera parte de antifragilidad. Hay una diferencia, una variedad diferente, más fuerte de antifragilidad, asociada a la evolución que está más allá de la hormesis. De hecho, es muy diferente de la hormesis. Incluso puede ser su opuesto, incluso es su opuesto. Puede ser descrita como hormesis,
Es decir, que se hace más fuerte a partir del daño si miramos desde afuera, pero no desde adentro. Esta otra variedad de antifragilidad es evolucionaria, evolutiva, debería decir, y opera a nivel informacional. Los genes son información. A diferencia de la que ocurre con Hormesis, la unidad no se vuelve más fuerte en respuesta al estrés, simplemente muere. Pero logra una transferencia de beneficios, otras unidades sobreviven. Y esas otras unidades que sobreviven tienen atributos que mejoran la unidad, el colectivo de unidades, conduciendo a la modificación comúnmente asignada, a la que comúnmente se le asigna ese término vago llamado evolución en los libros de texto, y que la sección de los martes que aparece en la sección de ciencia de los martes del New York Times, evolución. Entonces, sí, la otra forma de antifragilidad es lo que nosotros solemos entender por evolución. Así que la antifragilidad que nos preocupa acá no es tanto la antifragilidad de los organismos, que son inherentemente débiles, sino más bien la de su código genético, que les puede sobrevivir, es decir, que vive más allá de ellos. Nuestro código genético nos sobrevive, y ustedes lo saben bien, particularmente el código genético de cada persona sobrevive en sus descendientes, en sus hijos directamente, por supuesto, y cada vez menos en cantidad, cuantitativamente, en los descendientes posteriores, nietos y bisnietos, etcétera, sobrinos, etcétera. Al código realmente no le preocupa el bienestar de la unidad en sí misma. Este es el otro, por cierto, una declaración que suele ser muy política. Al código genético no le importa el bienestar de cada individuo. Por el contrario, prefiere que no le importe porque destruye muchas cosas alrededor de él. Ahí no entiendo a quién se refiere exactamente. Robert Rivers entendió la presencia de una competición entre el gen y el organismo en esta idea del gen egoísta. ¿Han escuchado esa expresión? No, no la había escuchado. ¿El ¿Qué gen es eso de egoísta? gen egoísta? ¿Nunca? Sí, yo lo había escuchado. Uh-huh. Hay todo un montón de libros con esa expresión. Él le atribuye a Rivers el haber propuesto la idea del gen egoísta, pero quien la popularizó es otro británico que sigue vivo, Richard Dawkins, que tiene un libro que se llama así, de Selfish Gene, y que es usado como referencia para toda una aventura académica política que se conoce como la sociobiología, la biología basada en la evolución, perdón, la sociedad basada en la evolución, que es todo un parapeto académico esencialmente para justificar el modo de vida capitalista, esencialmente. Es decir, que las personas somos parte de una economía de la misma manera en que somos parte de una especie biológica, y que entonces tenemos que esperar que algunos se mueran en la economía, así como se mueren en la vida real porque no se adaptan a su entorno, pero que no se preocupen, la especie sale fortalecida por las razones que él acaba de describir. El que unos no sobrevivan, pero otros sí, hace que los que sobreviven puedan progresar, y sus genes que están mejor adaptados hacen que toda la especie sea mejor y toda la naturaleza progrese, no solamente la especie. Así más o menos es el razonamiento, ¿no? Un razonamiento que era muy exitoso a comienzos del siglo pasado, sobre todo en medio de la Guerra Fría, era un arma de discusión política, pero que se ha ido siendo menos exitoso porque pareciera que no somos tan buenos nosotros como resultado de la evolución, ¿no?
Pero en fin, voy a leer, voy a dejar que el profesor lo lea, no voy a meter mis propios prejuicios. Quería mencionar a Richard Dawkins, porque este biólogo, Richard Dawkins es un biólogo, escribió ese libro, The Selfish Gene, es fantástico, muchachos. Realmente es muy buen texto, está muy bien escrito, él es muy bueno comunicando ciencia. Y entonces nos explica cómo es que este razonamiento que voy a tratar de resumir ahorita, que el gen tiene una agenda por su cuenta. Si nuestros genes tienen una agenda por su cuenta. O sea, ese impulso que ustedes sienten por tener bebés no son ustedes, son sus genes. Y los va a meter en una cantidad de problemas. Si ya no los metió, ¿no? Algunos de esos problemas van a terminar en un bebé, que no es necesariamente un problema, ¿no? Sino es otra vida diferente. No es ¿cómo es? Un daño. Pero ojo, uno no se da cuenta de eso de una vez, ese es el otro cuenta. Y ciertamente hay toda una carga biológica en el hecho de tener que soportar o cuidar de unos descendientes, ¿no? Así que, ojo, por eso es como si dentro de nosotros hay una fuerza conduciéndonos a hacer cosas que no haríamos, porque tiene su propia agenda. Y por eso es tan importante pensar en lo del gen egoísta. Y entonces empieza a explicar, por ejemplo, por qué todas las abejas obreras y todas las hormigas obreras cuidan a la reina, porque es su mamá normalmente. Es decir, hay una relación de genes directa. Están cuidando sus propios genes. Y a la reina le importa un comino que se coman a una de las obreras. Que se sacrifique. Porque es una entre muchas, ¿no? Y los genes siguen estando protegidos en la colmena o en el hormiguero. Pero ahí incluso te dice, y llega a unos niveles extremos de ponerle matemática a nuestra relación de fraternidad. Cuánto estamos dispuestos a sacrificar por los demás depende de cuán cercanos estén en el árbol genético. Según él, o sea, según ese libro, que él después salió diciendo que ese no era ningún tratado para organizar sociedades, era simplemente una descripción de la biología, que no tenemos por qué ser exactamente como nos dice la biología. Pero bueno, esa es otra cosa. Sigo leyendo acá, solamente quería dejar la referencia de Dawkins a la mano. Tengo el libro, si alguien lo quiere ver, es muy popular, está en internet, debe estar traducido. Los musulmanes lo prohibieron, porque este hombre es ateo extremo, y entonces lo tienen jurado porque dicen que están en contra de las creencias religiosas, por supuesto. En fin, sigo leyendo. De hecho, el aspecto más interesante de la evolución es que solo funciona porque, debido a su antifragilidad, está enamorada con los estresores, la aleatoriedad, la incertidumbre y el desorden. La evolución está enamorada de todos ellos, mientras que los organismos individuales son relativamente frágiles. El pool genético toma todas las ventajas posibles de los golpes para aumentar su adaptación, fitness, puedo traducir así, más o menos. De esto podemos ver que hay una tensión entre la naturaleza y los organismos individuales. Todo organismo, todo lo que está vivo o es orgánico en la naturaleza tiene una vida finita y eventualmente se muere. Incluso Matusalén vivió menos de los 1000 años. Matusalén es la traducción, la forma en como lo decimos en español. ¿Saben quién es? Matusalén, sí. ¿Sí? ¿Lo conocieron? Sí, claro. Claro. Sí, sobre todo tú lo conociste. Claro. Vivió tanto que se hizo pana mío. Sí. Y no vayan a escuchar el Génesis de Virulo para que ustedes sepan quién es Matusalén. ¿Cuánto es la vez? Como yo me sabía los numeritos. Creo que son 980 años que le atribuyen. 998. No, 997 creo que fue.
Ok, 97 o 98, sí. ok, sí, eso recuerdo. Matusalén. Y con eso batió el récord de los seres antes del diluvio que vivieron más tiempo. Este, por supuesto, todo esto es referencia bíblica, no hay evidencia física conocida de que Matusalén haya vivido, pero si digo esto en una de estas iglesias por aquí cerca, me van a quemar vivo. Él es un personaje tan real como cualquiera de los demás que aparecen en el texto bíblico. Así que no puedo decir nada. Y por supuesto, la existencia de Jesús tampoco se puede cuestionar porque de él sí pareciera haber más evidencia de que existió. Cuando menos hay Pero relatos, hay más evidencia física, porque hay textos escritos hay textos escritos. Sí, pero ya va. señalando Que los textos escritos sean evidencia física, que no son bíblicos, pero que los textos escritos, no hay un sé, registro. yo no confío en los textos escritos de todas maneras, como evidencia. Es decir, puedo decir que este texto fue escrito en tal fecha, está bien, pero de ahí que a lo que el texto dice sea verdad es otra cosa. En fin, Matusalén, digamos que según este No, señor, bueno, pero la credibilidad narrativa es una cosa, pero la evidencia de los censos y toda esta cuestión creo que ha sido parte de las estadísticas universales históricamente, ¿no? no. Por lo menos las romanas en Occidente. Tú dices que hay evidencia del censo de Belén. No, no No, creo. no, Una, posteriores. una muestra de eso es El Capital. El Capital, el libro dices tú. Sí, que Que no no es- porque esté escrito quiere decir que sea verdad. pero escogiste uno pero muy puntual. Te puedo dar unos cuantos más. Sí, este, Bueno, el, un poco de... Yo creo que Jesús no quiere aprobar la materia. no, aquí tienen total libertad de expresión, pero ese está demasiado puntual. Te Claro, estás no. haciendo antifrágil, Jesús, te felicito, antifrágil. El punto es que la Biblia fue escrita por quién sabe cuándo, sin ningún reparo por guardar un pedacito de algo para que alguien en el futuro pudiese verificar el objeto físico real. Entonces, eh, Yo Papachui, creo que sí los hay, lo que pasa es que no, están apócrifos, porque tampoco a todo el mundo le conviene en asuntos completos. no, de Papachui lo que tenemos es una referencia múltiple. Muchas personas, ¿no? Muchas personas, muchas eh, enfoques diferentes, además, se lo refiere en muchas fuentes que peleadas entre ellas, etcétera. Es muy difícil negar su existencia por esa vía. Pero, insisto, que podamos nosotros saber que existió un animalito que medía 6 metros de altura, pesaba 5 toneladas y tenía unos dientes horriblemente grandes, hace 60 millones de años, y no podamos decir que existió un hombre hace 2000 años, me parece que es un error. Algo pasó allí raro, que no debería ser. Y por eso todo el cuento este, seguir buscando por la tumba de Jesús y todo lo demás, ¿no? Que anuncian que existió, a lo mejor no sé. Es decir, nosotros tenemos en este momento capacidad para establecer la fecha de existencia de seres vivos de hace millones de años. No se nos debería escapar ningún ser humano que quisiéramos reconocer, por supuesto. Si podemos apuntar a donde está enterrado, vamos a decir, oh, sí, sí, él era él, y a lo mejor recuperamos alguna parte de su código genético, incluso, no sé. Eso debería ser posible. Y una persona tan importante como Jesús debería ser posible hacer eso. No estoy hablando... Claro, quizás lo que no convenga de demostrar eso es desmentir otras cosas sobre las que la iglesia se sustenta, ¿no? Sí, La sí, credibilidad como... de la resurrección, bueno, un montón de elementos, ¿no? Que van más allá, o que se sostienen más en la iniciativa de la fe y de la tradición que en la evidencia física, obviamente, ¿no? Y que nos acostumbramos a aceptar eso como suficientemente concluyente. Sí, que nadie se va a poner a Claro, discutir. como aceptamos 6, 8, 10, 15, 20 horas de cola, del mismo modo. Resistencia pura, fe y credibilidad. Me gusta la conexión. Muy bien, parece muy bien. Ciertamente. Ciertamente es una actitud muy similar, la de aceptar
lo dado sin ya no pelear más. Ok, bueno, sigo leyendo para pasar a Matusalén por encima. Em, Todo muere eventualmente, acaba de decir, incluso Matusalén, pero usualmente muere después de haber producido descendencia con un código genético que de una forma u otra es diferente al de los padres, con su información modificada. Aquí viene lo interesante. La información genética de Matusalén todavía está presente en Damasco, Jerusalén y por supuesto en Brooklyn, New York. Por supuesto. La naturaleza no encuentra sus miembros muy útiles después de que sus habilidades reproductivas son desplegadas. Excepto quizás en ciertas situaciones especiales en las cuales los animales viven en grupo, tales como la necesidad de las abuelas en los dominios humano y elefante para asistir a los otros en la preparación de los descendientes para hacerse cargo. Es decir, las abuelas como almacenes de conocimiento y sabiduría y también como protección de hecho, ¿no? La abuela elefanta no es exactamente una niñera a distancia. Está allí. Pero sigo leyendo. La naturaleza prefiere que dejemos que el juego continúe en el nivel informacional, el código genético. Así que los organismos necesitan morir para que la naturaleza se vuelva antifrágil. La naturaleza es oportunística, implacable y egoísta. ¿Qué tal? Yo había puesto una nota, ¿cómo hay que había puesto escrito ya ahí? No me acuerdo. Ajá. ¿Por qué tengo que tratar a la naturaleza como yo, no? ¿Te acuerdan lo de la creación del hombre? A su imagen y semejanza, perdón. Estamos haciendo lo mismo en este momento o él lo está haciendo con la naturaleza. La naturaleza es oportunística, implacable y egoísta. Si la naturaleza es así y es la madre naturaleza, ¿cómo debemos ser sus hijos? Bueno, un reflejo de los padres. Bueno, entonces, ¿por qué no estamos preocupando por cosas colectivas? Mejores entonces. O sea, ser nosotros más oportunistas, implacables y egoístas. Ok, En vamos a... realidad deberíamos ser menos. Menos egoísta. ¿Por qué? Pero si la naturaleza es así y le va bien, es antifrágil además. O sea, lo que hay que hacer, Iván, según este manual que acabamos de leer muy someramente, por ejemplo, es conseguirnos a alguien que nos sirva como nos sirve la naturaleza, es decir, que nos podemos apoyar en él o en ella y aprovecharnos al máximo, eso es el oportunismo, sin importar lo que le pase, esa es lo implacable, y sin importarnos lo que le pase, que es lo egoísta. Consíganme una razón por aquí cerca para no hacerlo así. Bueno, voy a dejarlo con ese pensamiento en la cabeza para no digan que no estoy dándole chance a todos los pensamientos. Y sigo leyendo. Dice, considere como un experimento de pensamiento, un experimento mental, la situación de un organismo inmortal. Uno que ha sido construido sin una fecha de expiración. Un ser inmortal. Para sobrevivir, va a necesitar estar completamente adaptado a todos los eventos aleatorios posibles que puedan tener lugar en el ambiente. Todos los eventos aleatorios futuros. Debido a alguna propiedad desagradable, los eventos aleatorios son, bueno, aleatorios. No promueven su llegada antes de tiempo, o sea, no avisa que vienen, lo que está diciendo allí, permitiendo que el organismo se prepare y haga ajustes para aguantar el golpe. Un organismo inmortal, la preadaptación frente a tales eventos sería una necesidad. No entiendo por qué, si está diciendo que es inmortal, si nada le puede hacer daño, pero sigamos leyendo a ver de dónde llega. Cuando un evento aleatorio ocurre, es ya muy tarde para reaccionar
Así que el organismo debe estar preparado para aguantar el golpe o despedirse, ¿no? Say goodbye. Vimos que nuestros cuerpos exageran un poco en respuesta a los estresores, pero esto sigue siendo altamente insuficiente. Todavía no pueden ver el futuro. Se pueden preparar para la siguiente guerra, pero no pueden ganarla por adelantado. La adaptación posterior al evento, sin importar cuán rápido se haga, va a ser siempre un poco tarde. Así que para satisfacer las condiciones para tal inmortalidad, el organismo necesita predecir el futuro con perfección. Cercano a la perfección no es suficiente. Permitir que los organismos vivan una vida a la vez, con modificaciones entre las generaciones sucesivas, pequeñas modificaciones. Al permitir eso, la naturaleza no necesita predecir las condiciones futuras más allá de una vaga idea, extremadamente vaga idea, de en qué dirección podían estar yendo las cosas. De hecho, incluso una dirección vaga no es necesaria. Todo evento aleatorio va a traer su propio antídoto en la forma de una variación ecológica. Es como si la naturaleza se cambiara a sí misma a cada paso y modificara su estrategia en cada instante. Eso es lo que está ocurriendo con la respuesta. Está tratando de explicar cómo es que la naturaleza aprovecha nuestra mortalidad como una herramienta para volverse antifrágil. Y ahí hay un párrafo bastante complicado, como pueden ver, en el que comienza asumiendo que alguien es inmortal. Yo no veo la conexión todavía entre inmortalidad y ser... si soy inmortal, ¿por qué me hacen daño los golpes? Entonces no soy inmortal. Esa es mi primera objeción a este argumento. Pero no puedo negar que efectivamente la naturaleza pareciera requerir de la mortalidad o pareciera usar la mortalidad para aprender, es decir, para que los que sobrevivan, los que terminen llenando el nicho biológico, sean aquellos que pueden sobrevivir a las condiciones ambientales, lo cual lo hace antifrágil ante las condiciones ambientales que son variables, ¿no? Y no necesita predecir cuáles van a ser las condiciones ambientales del futuro, porque siempre que no cambien en todas partes de la misma manera, algunos van a estar ahí preparados para adaptarse a las nuevas condiciones, otros no. No sé si esa explicación quedó muy oscura, pero si no les parece, hablen ahora o evolucionen para siempre. Profe, disculpe. Quien dice que la inmortalidad no debería de hacerle daño a los golpes, ¿es usted o el libro? Yo. Le acabo de decir que si soy inmortal, los golpes no me dañan. Y no me vayas a sacar a uno de estos dioses egipcios. Pero la inmortalidad lo que implica es no morir. Exacto. No envejecer. ¿Sí? Realmente en ninguna parte dice que no va a sentir dolor. Bueno, yo dije puede ser que sienta dolor, pero no me mata. Claro, no lo mata, pero lo daña tal vez temporalmente. Exacto. O sea, como la chica esta de Heroes, ¿no? En la serie. ¿La viste, no? Los héroes. ¿Cuál? La serie esta, Héroes. Ah, de héroes, claro, sí, claro. Heroes. Bueno, la chica... la chama que se lanza de todos lados por probar si es inmortal y si siente dolor y todo, pero... No se muere. Pero se cura. Exacto. No se muere. Ese es mi punto. A lo mejor le toma un tiempo curarse, ¿no? O sea, pasa un tiempo toda chueca. Pero eventualmente, como el tiempo no importa, si uno es inmortal, pues espera y igual va a estar bien después. Es decir, de verdad, si soy inmortal, no me hace daño los golpes. En el sentido en el que nosotros tememos que nos haga daño, es decir, que nos mande para el otro campo. Ese es mi punto al comienzo del argumento y por eso creo que se le cae. Pero no puedo negar que efectivamente la naturaleza parece aprovechar que algunos de sus miembros se someten al experimento ambiental y sucumben cuando no se pueden adaptar, dejando a los que sí se pueden adaptar prosperar. Más o menos ese es el argumento de la evolución según Darwin.
Ahora miren lo que van a hacer. Los estaba preparando ustedes por que lo que viene es más interesante. Considere esto en términos de la vida económica e institucional. Si la naturaleza condujera la economía, no estaría constantemente rescatando a sus miembros vivos para que vivan para siempre. Esa es una referencia indirecta a que en el norte capitalista, ese que Marx describió precisamente en El Capital, hay todo un sistema socialista para rescatar a los que tienen mucha plata. Es decir, si el banco se quiebra, el gobierno lo rescata y le da dinero para que no quiebre. No sé si escuchaban la frase hace poco, es demasiado grande para quebrar. Significa que muchas cosas dependen de eso, no lo podemos dejar quebrar, tenemos que usar dinero público para darle a los pobrecitos que no le fue bien administrando su banco para que sigan para adelante, pues. No estoy hablando de la Unión Soviética, estoy hablando de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y no lo digo yo, lo está diciendo el profesor, lo va a decir más adelante. Eso de estar constantemente rescatando bancos para que vivan para siempre, según él, es algo que la naturaleza no haría, sino que se muera el bicho. Eso es lo que está diciendo. No es que esté de acuerdo con él, que se muera nadie, pero ojo, lo está diciendo él, no yo. Tampoco tendría administraciones, departamentos de predicción y administración permanentes que tratan de ser más inteligentes que el futuro. No existiría nada que prediga el futuro, en otras palabras. Ninguno de estos departamentos de planificación no existirían, según él, si la naturaleza condujera la economía. No les permitiría, no le permitiría a los artistas del fraude de la Oficina de Gestión y Presupuesto de los Estados Unidos hacer o cometer tales errores de arrogancia epistémica. ¿Idea de qué se refiere? ¿Arrogancia epistémica? No. Bueno, que se sabe lo todo, pues, que se saben todo, incluso lo que va a pasar en el futuro. Esa gente que sabe más que pescado salado, como dicen por ahí. Exactamente, ese es un buen resumen. Epistemic arrogance es pescado salado, lo voy a poner aquí en el diccionario. No sé si Google me permite hacer eso. Hey Google, ¿qué es arrogancia epistémica? El sitio web revistas.usp.br dice lo siguiente: así, se consideran arrogantes epistémicos a aquellos sujetos humanos que no reconocen sus verdaderos niveles de experticia en cuanto a una habilidad particular, como pensar de manera lógica y realizar inferencias correctas, escribir gramaticalmente o resolver problemas conceptuales, lógicos y prácticos, o los límites. ¿Le queda claro? Sí. Sí. Bueno, sí. Sí. Bueno, ya, si Google, Sí, bueno, si Google lo dijo, una gente que piensa mucho pero sin límites, pues. Así como esos lógicos y tal. yo le pago. Pero andan buscándole las 7 patas al gato siempre. No, yo no sé, cualquier cosa, si alguien me No, pregunta, lo dijo Google. lo dijo Lo Google. dijo Google. Exactamente. La interpretación es otro nivel de sentido. Siempre estamos en la búsqueda de significado, no nos metamos con pragmática, porque entonces yo me pongo arrogante epistémica. Sí. Sí. Hey Google, ¿qué es pragmática? Aquí está la definición de pragmática, parte de la lingüística que estudia el lenguaje en su relación con los usuarios y las circunstancias de la comunicación. Ajá, ya, gracias, eso es suficiente. Sigo leyendo, solamente estoy dejando las cosas claras para que tengan todas las referencias a la mano. Nada, pescado salado y listo. Si uno mira la historia como un sistema complejo similar a la naturaleza, entonces, ¿cómo la naturaleza no va a permitir que un solo imperio domine el planeta para siempre?
Incluso si cada superpoder, desde los babilónicos hasta los egipcios, hasta los persas, hasta los romanos, hasta la moderna América, ha creído en la permanencia de su dominación y se las ha arreglado para producir historiadores que teorizan con ese fin, ¿no? Con el fin de que este es el último de los imperios. Incluso así, la naturaleza no permite que ningún imperio dure para siempre. Los sistemas sujetos a la aleatoriedad y a la impredictibilidad construyen un mecanismo que va más allá de lo robusto para reinventarse oportunísticamente con cada generación. Repito eso. Construyen un sistema que va más allá de lo robusto para reinventarse oportunísticamente con cada generación, con un cambio continuo de población y especies. Ese es un detalle, por cierto. Suponemos que la población está cambiando, pero además está cambiando la especie. No somos los mismos humanos. Perdón. Aquí hay una nota de gestión Black Swans 101, que es algo así como un punto básico acerca de cómo hacer gestión de los cisnes negros. El 101 es el texto primero, el primer texto de estudio. La naturaleza y los sistemas como la naturaleza, a la naturaleza, perdón, y a los sistemas como la naturaleza les gusta la diversidad entre organismos, en lugar de la diversidad dentro de un organismo inmortal. A menos que usted considere la naturaleza en sí misma el organismo inmortal. Es decir, a menos que se trate de sí mismo. Como es el caso del panteísmo, de Spinoza, o la presencia, o el presente, o ese panteísmo, presente en las religiones asiáticas, o el estoicismo de Chiripus o Epítetos. Entonces, a la naturaleza y a los sistemas como la naturaleza les gusta la diversidad entre organismos, no la diversidad dentro del organismo inmortal. Si se consiguen con un historiador de las civilizaciones, traten de explicarle esto a él. La diversidad tiene que estar entre organismos, no dentro del organismo. No creo, ¿por qué se iban a poner? No entiendo. En fin. Miremos a cómo la evolución beneficia o se beneficia de la aleatoriedad y de la volatilidad, en cierta dosis, por supuesto. Mientras más ruido y perturbación en el sistema, hasta cierto punto, sacando aparte esos golpes extremos que conducen a la extinción de una especie, mientras mayor el efecto... A ver, se me perdí aquí. Mientras más ruido y perturbación en el sistema, mayor el efecto de la reproducción de los más adaptados y de las mutaciones aleatorias. Y las mutaciones aleatorias jugará un rol en definir las propiedades de la siguiente generación. Déjame resumir esa frase porque está demasiado larga y no la traduje bien. Mientras más ruido haya, el efecto de la adaptación y de las reproducciones aleatorias va a ser mayor en definir las propiedades de la siguiente generación. Y por ruido se refiere a perturbaciones del sistema. ¿Por qué? Porque se supone que en esa adaptación por reproducción o las mutaciones aleatorias van a surgir nuevos organismos que van a tener nuevas maneras de enfrentarse a esas perturbaciones, a ese ruido. Y entonces, mientras más ruidos haya, es mejor que haya más reproducción y más mutaciones aleatorias para que aparezcan las nuevas propiedades que hagan que sobreviva toda la especie. En otras palabras, en estas situaciones de crisis y de situaciones de cambio repentino en el ambiente, a lo que le conviene a cada especie es sacar unos muchachitos, a ver cuál de ellos, muchachito o muchachita, claro, se adapta mejor y sobrevive tiene propiedades por el hecho de la mezcla genética diferente que le permitan sobrevivir en el nuevo ambiente.
digamos, sigo leyendo, que un organismo produce 10 hijos. Si el organismo es perfectamente estable, todos los 10 van a poderse reproducir, porque traen además los genes de los padres que ya se reprodujeron, es decir, funcionan en ese ambiente. Pero si hay inestabilidad y sacamos 5 de estos descendientes, que es lo más probable en general, dice aquí que son probablemente los más débiles en promedio respecto a los que sobreviven, es decir, que la mitad es débil y la mitad es fuerte, lo que está suponiendo en promedio. Entonces aquellos que la evolución considera en promedio los mejores se van a reproducir, haciendo que bueno, en ese caso todo el depósito genético que sobrevive, el de los 5, esté mejor adaptado a ese nuevo ambiente. Eso es lo que está diciendo. De la misma manera, si hay variabilidad entre los hijos, entre los offspring, los niños, gracias a la mutación espontánea aleatoria ocasional, ese occasional random spontaneous mutation es nada más y nada menos que esa deriva genética. Nosotros cambiamos no solamente porque nos adaptamos al ambiente, porque nos mezclamos un padre con una madre que tienen una base genética diferente, sino además porque en el proceso de copiado, es decir, en el proceso de reproducción, nuestros genes sufren cambios puntuales. Y aun cuando seamos hermanos gemelos de alguien, nuestros genes pueden ser diferentes de ese alguien porque el mío cambió al azar, al momento de copiarlo. Entonces esa es otra manera de cambiar también, no solamente el mezclarte con, si tú eres moreno, con una rubia, o si es un indio con una, no sé, una caucásica, no sé, para cambiar la base genética, sino que además internamente va a haber cambio también. Es una especie de error de copiado en el código genético. Entonces los mejores se van a reproducir. Los mejores. Yo había hecho una nota ahí a ver qué fue lo que dije. Los mejores, ¿para qué? Porque lo que estamos olvidando acá es que el evaluador de la adaptación es un ambiente que en sí mismo puede estar cambiando. Ese es el detalle. Nos adaptamos a un ambiente, somos los mejor adaptados para un ambiente, pero no sabemos si dentro de 2 días vamos a tener el mismo ambiente. Ese es el otro detallito fundamental. Pero en este caso, que seamos como las cucarachas, que estamos adaptados para todo ambiente. La mayor cantidad de ambientes, sí. Ciertamente, pero ya te voy a decir un detalle que tienen las cucarachas que las hace frágiles. Aumentando la adecuación de la especie. No, a mí me parece que el asco que sentimos por las cucarachas las vuelve antifrágiles. Porque bueno, si eso las vuelve antifrágiles, voy a duplicar mi sensación de asco contra las cucarachas y las chiripas. ¿Sabes por qué? Porque nosotros eliminamos a la cucarachita que se asoma debajo de la nevera, que es la más lenta y estúpida del grupo. Entonces tenemos cucarachas que son cada vez más rápidas y mejores para detectar a la chancleta, como tú dices. Así que van a reproducir las mejores cucarachas, esas son las que se reproducen, y las que se adaptan al ambiente de los humanos que le tenemos asco. Si nosotros nos las comiéramos, por ejemplo, me temo que la respuesta sería diferente, porque las estaríamos cazando, no ahuyentando. No me gusta esta conversación ya. ¿Podemos seguir leyendo? Gracias. Está bien, perdón, toqué un Fue suficiente con 6 horas incorporé esta mañana como para que terminemos la tarde con que inocules en mi mente la idea de comer cucarachitas. No, por favor, gracias. Si no, me retiro. Está bien, acepto la queja, está bien. Ha sido demasiado exagerada la cosa, pero ojo, insisto, hay un detalle ahí sobre eso de... se come. No lo diga otra vez, Jesús, porque nos vamos a perder a Vanessa el resto de la tarde. Sí. Jesús, estás a punto de no aprobar la materia. A punto. Pero a puntico de caramelo. A Jesús le encanta desafiar el destino. Sí, está bien. Eso es bueno.
Ajá. Así que la evolución, sigo leyendo, se beneficia de la aleatoriedad por dos rutas diferentes. La aleatoriedad en las mutaciones y la aleatoriedad en el ambiente. Ambos actúan en la forma similar para causar cambios en el rastro, en las características, debería ser traits, de las siguientes generaciones que sobreviven. Sí, ese es un detalle interesante. Lo estoy enfatizando, disculpen la cucaracha de referencia, porque la aleatoriedad viene de las dos fuentes, ¿no? De adaptarse a ese ambiente cambiante y además de esa mutación, ese error de copiado que llaman, que no es un error realmente, sino que es una posibilidad de aprender un nuevo ser, una nueva forma de ser. Y yo me temo, ojo, no quiero molestar demasiado más a Vanessa, pero esos animalitos tienen más tiempo que nosotros por aquí. Así que algo saben que nosotros no sabemos. Sigo leyendo. Incluso cuando hay una extinción de una especie completa después de algún evento extremo, no hay problema, es parte del juego. Si que una especie completa se vaya, no es un desafío a la naturaleza. Es parte del juego de que la mejor vida sobreviva. Así que todo este cuento de que nos va a terminar el cambio climático a los humanos puede ser parte de que nosotros mismos estamos decidiendo que no merecemos sobrevivir. Porque, bueno, nos estamos llevando a un punto en que nuestra propia especie no va a poder adaptarse. Las otras especies que quizás tengan alguna manera de escaparse de los climas extremos, sí van a poder. Y entonces vas a ver un mundo poblado de cucarachitas, porque ellas sí saben resistir esos cambios. Esta es todavía la evolución funcionando. Y todas esas especies que sobreviven son las más adaptadas. Hay algo que me perdí, pero esto es todavía la evolución funcionando, como decía, y esas especies que sobreviven son las más adaptadas y se hacen cargo desde los